Cuando mi papá se fue de casa, yo tenía 7 años, mi mamacita, mi hermano Beto, mi hermana Martita y yo nos convertimos en una familia súper unida. Algunas cosas nos distinguían, por supuesto, como el gusto por la música, pero esto, la unidad, la lealtad, eran cosas que nos distinguían sobre todo. Mi mamita solía decir, mira, a mí me pueden decir lo que sea, hacer lo que sea, pero que no me toquen a un hijo. Cuando leo en mi Biblia esta figura de la osa que han robado a sus cachorros, me acuerdo de mi mamacita porque no le podían tocar a un hijo suyo. Ahora que Dios me permite ser el papá que no tuve para mis hijos, también cosas nos distinguen como el gusto por la música, el gusto por la comida, pues ¿cómo te lo explico, no? El gusto por comer juntos todos los días, compartir. El gusto, el regocijo de servir a Dios juntos como familia es algo que nos distingue y que yo disfruto muchísimo. Y bueno, pues la pregunta es obligada. ¿Cómo es la familia de Dios? ¿Habrán cosas que le distinguen? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su relación con el Padre? Estas y otras preguntas encuentran su respuesta en este maravilloso texto de Lucas, dentro de nuestra serie Demasiada Esperanza. Lucas capítulo 1, comenzando en el verso 39. La familia de Dios. Lucas capítulo 1, comenzando en el versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Los arqueólogos hoy día coinciden junto con los eruditos bíblicos que esta ciudad era la ciudad sacerdotal llamada Hebrón, al sur de Jerusalén, a unos 40 kilómetros de distancia, 160 kilómetros de distancia aproximadamente de Nazaret, donde estaba María. Y este sin duda fue un viaje largo, el que ella hizo para visitar a su parienta, así le llaman los evangelios, parienta. Acostumbramos a pensar que era su prima. No sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que no eran contemporáneas, porque Elizabeth era esta mujer mayor a la que Dios no le había dado durante su vida la oportunidad y el don de tener hijos, hasta que viene el anuncio de Gabriel a Zacarías, este sacerdote, ¿verdad?, acerca del nacimiento de Juan el Bautista, el precursor del Señor. María va a visitar a esta su parienta, que no son contemporáneas, y dice el verso 40 que entró en casa de este sacerdote llamado Zacarías y saluda a Elizabeth. Y el verso 41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, claro, de la abundancia del corazón habla la boca, y Elizabeth llena del Espíritu Santo. No solamente Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo, sino en ese momento Elizabeth es llena del Espíritu Santo y felicita, congratula a María y le dice, bendita tú entre las mujeres. La Biblia no sitúa a María sobre las mujeres, sino entre las mujeres, siendo el objeto de la misericordia, del poder y de la bondad de Dios al escoger esta preciosa doncella, ejemplo de fe, ejemplo de humildad, ejemplo de obediencia, como la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le dice, bendito también el fruto de tu vientre. Y sigue hablando llena del Espíritu Santo Elizabeth, verso 43. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Y aquí está la primera referencia familiar de Jesucristo, la madre del Señor. ¿Cuál es la opinión de Jesucristo acerca de los miembros de su familia? ¿Qué dice la Biblia acerca de aquellos a los cuales Dios les da la invitación y la bienvenida a la familia de Dios? ¿Quiénes son aquellas personas a las que Jesucristo nos anima para que oremos al Padre así? Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, el capítulo 1 de Evangelio de Juan, en los versos 10 en adelante, nos dice que Jesucristo a lo suyo vino, los suyos, los judíos, no le recibieron, pero todos aquellos que le recibimos en nuestro corazón como el regalo de Dios para nuestra salvación,
el regalo del perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Los que invitamos a Jesucristo a nuestro corazón, a través de la persona del Espíritu Santo, a vivir en nuestro corazón, a sellarnos, a llenarnos, a habitarnos. Los que creemos en su nombre, Jesucristo, aquel que vino a perdonar nuestros pecados mediante la purificación de ellos, al derramar su sangre en la cruz por nosotros. Los que creemos en su nombre, Dios nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esto rompe con la idea, sigue Juan hablando en el capítulo 1 de su evangelio, rompe con la idea de que un cristiano al tener hijos, bueno, pues estos hijos automáticamente son cristianos de cuna. Yo tengo un amigo, pastor chiquitito, que nunca creció, dice que él era cristiano de cuna, pero que un día se cayó de la cuna y se apartó de Dios. En realidad, pues nunca había sido cristiano hasta que recibió al Señor, creyó en su nombre. Y dice el apóstol Juan que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne. Esto es, nadie que se esfuerce puede añadir, decía Jesús, a su estatura un codo. Nadie que se esfuerce puede de la noche a la mañana pertenecer a la familia de Dios. Para ser mexicano necesitas nacer en México, para ser americano necesitas nacer en los Estados Unidos de América, para ser costarricense lo mismo, para ser cristiano necesitas nacer en Cristo. Por eso no es por voluntad de carne, no es porque te esfuerces, tampoco es por voluntad de sangre. Esto es porque tú se lo heredes a tus hijos. Dios no tiene nietos ni bisnietos, Dios tiene hijos, y nuevamente son aquellos que creen en su nombre y le reciben en su corazón. Y tampoco por voluntad de carne, voluntad de sangre, ni voluntad de varón. Esto es, ninguna institución humana puede darle la bienvenida a alguien a la familia de Dios o darle la exclusión. Solamente Dios, a través de Jesucristo, es quien nos adopta. Dice que nosotros, cuando creemos en Jesucristo, enseña el libro de Efesios, recibimos el espíritu de adopción. Somos adoptados, se nos da la bienvenida. ¿Qué dice Jesucristo aquí mismo en Lucas acerca de aquellos que somos parte de su familia? En el capítulo 8, en el versículo 19, dice que su mamá y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. De manera que, en primer lugar, María tipifica a aquellos discípulos que después vendrían y escucharían la palabra de Dios y la obedecerían, arrepintiéndose de todo corazón de sus pecados y recibiendo el regalo del perdón de ellos y la vida eterna y la presencia de Jesucristo. María estaba tipificando a los miembros de la familia de Dios. Elizabeth le reconoce como la madre de su Señor, y el verso 44 dice: porque tan pronto como llegó tu salutación a mis oídos, la criatura, Juan el Bautista, saltó de alegría en mi vientre. Verso 45 sigue hablando Elizabeth, llena del Espíritu Santo: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho delante del Señor. ¿Escuchaste? Es feliz y dichosa la que creyó. Esa fue la respuesta de María al ángel cuando le dice: hágase conmigo como lo ha determinado mi Señor. Déjame ser textual, y dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es lo que hizo bienaventurada a María, que ella escuchó la palabra y creyó la palabra, y esto tipifica, representa a todos los miembros de la familia de Dios. Cuando escuchamos la palabra del Evangelio, creemos la palabra del Evangelio y la obedecemos. Mira lo que dice también Jesús mismo aquí en Lucas, en el capítulo 11. Dice que mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó su voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y el pecho que te dio de comer. Y Jesús le dice: antes, feliz y dichosa son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, tenía razón. María y todos aquellos que somos de la familia de Dios somos bienaventurados porque hemos creído la palabra y la hemos puesto
por obra. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. En esta sección de esta oración, de esta alabanza llamada Magnificat, Magnificat fue la palabra que usó Jerónimo al traducir el Nuevo Testamento al latín, cuando él quiere decir engrandece mi alma al Señor, usa la palabra Magnificat, que es magnifica, engrandece. Y es así como se conoce esta oración, el Magnificat de María. En esta oración, María pone en claro no solamente quiénes somos aquellos que pertenecemos a la familia de Dios, sino cuál es nuestra relación con el Padre. ¿En qué se basa nuestra relación con el Padre? Es la misma base en la que María se relacionó con el Padre Celestial. Mira lo que dice: engrandece mi alma al Señor. Bueno, lo primero que necesitamos reconocer tú y yo es de que la palabra Señor no es un nombre, sino un título que hace referencia a una relación. Señor es aquel dueño, aquel soberano, aquel amo, aquel que le pertenece todo y todos. Y cuando nosotros reconocemos su grandeza y nos sometemos a su señorío, es que podemos nosotros llamarle a Jesucristo Señor. Por eso el Señor dice: bueno, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si nunca hiciste lo que yo te dije? Es como estas palabras cariñosas que usamos para nuestra esposa, para nuestros hijos, ¿no? Yo a mi esposa, bueno, le digo de muchas maneras. Una de ellas es bombón, otra es gorda, gordita, nena. Bueno, he usado toda clase, pero no se llama así. Son esos nombres que denotan una relación entre ella y yo. Y estos nombres, digo, si tú le dices así a mi esposa, digo, pues ¿de qué se va a tratar, no? Hablan de una relación. Y María dice: engrandece mi alma al Señor. ¿A quién engrandece su alma? Bueno, en el capítulo 2, verso 11, dice el anuncio del ángel: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En otras palabras, María está engrandeciendo al Señor, porque es interesante. En este momento estamos leyendo el relato de la concepción virginal de Jesucristo. Pero Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y en Él todas las cosas subsisten. En otras palabras, no podemos pensar que Jesucristo, su inicio fue en el momento de su concepción y su nacimiento. No, Él es antes, repito, de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Y por eso la Biblia dice que Él recibe la gloria, la honra, la alabanza, porque a Él le pertenece. Y es cuando ella humildemente dice: mi alma engrandece al Señor. Muchos decimos a Dios patrón, el de arriba, el Señor, pero necesitamos, yo creo que, revisar estas palabras que nosotros usamos para referirnos a Jesucristo. Porque el libro de Isaías pregunta: si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi respeto? Y esta mujer había escuchado la palabra de Dios, había creído la palabra de Dios y se había humildemente sometido a los designios de Dios para su vida. ¿Lo has hecho tú? María es un extraordinario ejemplo. Yo creo que hablamos de María de una manera desmedida, pero yo pienso que hacerle justicia al personaje bíblico de María, la madre de Jesucristo, sería seguir su ejemplo, porque ella es aquella persona que, repito, tipifica a aquellos que pertenecemos a la familia de Dios. Número uno, que creemos en Él, que obedecemos al Evangelio. Número dos,
que le consideramos a Él Señor. Y mira el versículo 47. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Quiénes necesitan un Salvador? Pues aquellos que somos pecadores, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y que la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto hemos pecado. Y en este caso la Biblia no habla del pecado como un acto, sino como una condición, como una enfermedad que ha pasado a todos los seres humanos, y Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Y María, en su oración, el Magnificat, reconoce que ella, junto con toda la raza humana, necesita un Salvador. Y ella representa y tipifica a aquellos que pertenecemos a la familia de Dios, que nos relacionamos con Dios a través de Jesucristo, porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y este se llama Jesucristo. Y tú entras a una relación con Dios como tu Padre cuando reconoces el señorío de Jesucristo y la obra de salvación que Él te ofrece gratuitamente en la cruz del Calvario. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija, se alegra en Dios, dice María. ¿Puedes decirlo tú, mi Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Le has recibido como el Señor de tu vida? Verso 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esta oración es tan parecida a la oración que hace Ana en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, cuando Dios le concede también el tener a un hijo, y ella en el capítulo 1, cuando ora, cuando llora, a tal punto que el sacerdote Elí piensa que ella está borracha. En ese momento de entrega y de rendición a Dios, le dice: Dios, si tú me dieras el tener un hijo, yo te lo entregaré y lo consagraré a ti. Y este fue el gran profeta Samuel. Y entonces dice estas palabras en el capítulo 2, el cántico de Ana. Yo quiero invitarte que en tu casa, con calma, leas el cántico de Ana. Vayas verso por verso, qué precioso es en el segundo capítulo del primer libro de Samuel, y veas el paralelismo. María era no solamente una mujer de fe, una mujer obediente, una mujer humilde, sino una mujer de la palabra, porque en este Magnificat cubre bastantes versos que aparecían en el Antiguo Testamento. Y bueno, sin duda tenía muy presente estos versos, como el capítulo 1 de Samuel, verso 11, donde está hablando de Ana. Dice que hizo voto diciendo al Señor: Señor de los ejércitos, si te dignases a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. También el Salmo 113 nos dice de la siguiente manera, que Dios levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. María, trayendo a memoria estos pasajes maravillosos de la Escritura que sin duda están en su corazón, porque es una mujer de fe, es una mujer de obediencia, es una mujer de humildad, habla de esto. Dios ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Por qué le bendijo Dios? Porque era una mujer humilde, porque ella reconocía la necesidad de un Salvador y aceptaba la gracia que Dios le daba. Al haber mirado la bajeza, dice ella, de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Verso 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Vaya cántico,
Vaya oración la de María, este llamado el Magnificat, que nos presenta no solamente quiénes somos, aquellos que pertenecemos a la familia de Dios, sino cuál es la base de nuestra relación para con nuestro Dios, Señor, Salvador. En esta última parte nos va a decir qué nos caracteriza, cuál es el propósito de nuestra existencia. Es interesante que ella habla acerca del poder de Dios. Ella ha experimentado el poder de Dios. Escuchó al ángel Gabriel diciéndole, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Ella también habla de la santidad de Dios, santo es su nombre. Hace referencia sin duda otra vez a la oración de Ana en el primer libro de Samuel. Ahora capítulo 2, verso 2, cuando Ana dice, no hay santo como el Señor. Y la palabra santo significa no solamente apartado, sino diferente. Más allá de cualquier cosa que yo pueda concebir acerca de Dios, Él es, y es por eso que Él tiene que revelarse a nosotros, porque nuestra mente no tiene acceso a su santidad, ya que Él es diferente. Ninguno de los mortales le ha visto, puede verle ni ha visto jamás. La Biblia enseña que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Dice la Biblia que si el que nos llamó es santo, nosotros seamos también santos en toda nuestra manera de vivir. Y pensando en esto de diferentes, nosotros somos llamados a ser diferentes. Sí, la santidad es un estado de gracia al que somos llamados, pero también es un estilo de vida que somos llamados a desarrollar mientras expresamos o manifestamos esta naturaleza divina que tenemos cuando hacemos a Jesucristo el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y si somos diferentes, entonces Dios a través de nosotros, su cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, quiere llevar a cabo algunas cosas, algunas tareas, y hace referencia María en este Magnificat a esto que Dios ha de cumplir en el futuro. Dice, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Nosotros que hemos recibido la misericordia de Dios somos llamados a expresarla. La Biblia dice, de gracia recibiste, da de gracia. Gracia es darnos Dios lo que no merecemos. Misericordia es no darnos lo que sí merecemos. Y la Biblia dice que nosotros somos felices los misericordiosos, porque recibiremos más misericordia para dar. Dios quiere que nosotros no solamente experimentemos su misericordia y su amor, sino que seamos puentes de esa misericordia a la comunidad que nos rodea, al mundo en el que nos tocó vivir. Somos personas, la familia de Jesucristo, que hemos experimentado la misericordia de Dios y somos llamados a transmitir la misericordia de Dios. Yo quiero preguntarte un poco, ¿cómo estás reflejando la misericordia de Dios en tu vida? ¿En qué la gente puede notar que eres realmente parte y miembro de la familia de Dios? El apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras es muerta, y Dios a través de su familia quiere llevar a cabo algunas cosas en este tiempo antes de que Jesucristo venga con gran poder y gloria a establecer su reino visible de justicia y paz. Mira otras cosas, dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios. Sin duda está pensando en el Éxodo, cuando en el capítulo 15 nos relata cómo Dios con brazo extendido, con mano poderosa rescató a Israel. Dice que esparció a los soberbios en el pensamiento de ellos, y empieza a hablar en pasado, cosas que sucederán en el futuro, al puro estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, María está hablando en pasado aquellas cosas que serán ciertísimas en el futuro, y dice que esparció o esparcirá el pensamiento de los soberbios en sus corazones. Dios prende al sabio en su astucia. Pablo dice, ¿dónde está el sabio de este mundo? No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Dice que quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Y es increíble cómo la Biblia abrumadoramente habla del rico
pero no aquel que posee, sino aquel que es poseído por sus riquezas, que no solamente las acumula, sino como en el caso de Santiago capítulo 5, como retiene el salario del jornalero por su gran avaricia, y como estas cosas han zumbado y han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos, quien dará el pago a los soberbios. Pero si nosotros somos personas que hemos conocido la gracia, el perdón de nuestros pecados, que Dios nos ha dado la bienvenida a su familia, que nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, somos llamados a tratar a nuestros semejantes con la misma gracia y el mismo amor que Dios nos ha tratado a nosotros. Y entonces esto es una profecía de lo que Dios planea hacer en un futuro, pero que ahora, no de una manera social. Los cristianos no somos llamados a hacer manifestaciones sociales ante las embajadas o ante los palacios de gobierno, o a levantar en ese sentido nuestra voz, sino nosotros somos llamados a saciar al hambriento, a abrazar al huérfano, a abrazar a la viuda, a vivir en comunidad. Por eso me encanta que podamos ser parte de la familia de Dios y que podamos darle la bienvenida a la gente que vive sin Cristo, sin fe y sin esperanza en este mundo. Déjame terminarte de leer y escucha con estos oídos de qué es lo que Dios pretende hacer, no solamente en ti, sino a través de ti. El cristianismo no se trata de nosotros, se trata de alguien mucho mayor y de una causa mucho mayor, que es la causa de Jesucristo en este tiempo y en este mundo. Dios quiere colmar de bienes a los hambrientos, y Dios te quiere usar a ti. Y dice al final que Él socorrió a Israel, su siervo. Sin duda, dice el libro de Romanos en el capítulo 11, que cuando haya acabado la plenitud de los gentiles, este tiempo determinado, donde Dios está con su enfoque de salvación hacia los gentiles, hacia los no judíos, hacia las naciones, después todo Israel, dice Romanos 11:26, será salvo. Dios no ha desechado a Israel, Dios no se ha olvidado a Israel. Dios ha de confirmar su pacto, ese pacto que hizo con Abraham, este personaje que es el personaje bíblico más mencionado en toda la palabra de Dios, y su descendencia para siempre. Y el verso 56 termina: y se quedó María con ella como 3 meses, y después se volvió a su casa. ¿Qué tal? Los miembros de la familia de Dios somos aquellos que recibimos a Jesucristo, creemos en su nombre, aquellos que le conocemos como Señor, como Salvador, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que le hemos invitado en la persona del Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Y hemos experimentado tal revolución de gracia y de amor que ahora somos agentes de transformación, de gracia y de misericordia a la gente que nos rodea. Y entonces, como el pastor Bill Hybels dice, y dice bien, la iglesia de Jesucristo, tú y yo, portamos el mensaje que constituye la esperanza del mundo. Bendiciones para todos.